Voy a comenzar a grabar esta sesión. Entonces, nos habíamos quedado en el tema de los anhídridos. Entonces, vamos a recordarnos de que los anhídridos también se le conocen como óxidos básicos y se forman por un metal más oxígeno, o también puede ser un metal polivalente más oxígeno. Solo vamos a colocar un par de ejemplos para recordarnos y poder retroalimentar ese tema. Estaba revisando el aula virtual y no he recibido todavía la presentación sobre anhídridos o óxidos básicos. Eso lo revisé yo el día lunes, a menos que esta semana lo hayan agregado. Si todavía están pendientes, entonces por favor subirlo. Entonces les voy a mostrar mi pantalla, por favor. Ojalá que ustedes logren de verla. Ahorita ustedes tienen que estar visualizando un pizarrón en blanco. Entonces, si lo visualizan, entonces nos vamos a recordar de los anhídridos. Entonces, ahorita permítanme, solo estamos agregando aquí a algunos compañeros. Y entonces ya estamos ahí con esto. Entonces, si nos recordamos un poquito de los anhídridos. Muy bien, entonces se recuerdan que los anhídridos se van a formar con no metales y oxígeno. Entonces, por ejemplo, podríamos colocar, se me ocurre el siguiente. N2O3. Acá. El 2 y el 3. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se nombraría este compuesto? O este anhídrido. Entonces, diríamos nosotros de que este en el sistema estequiométrico es bien fácil de poder nombrar porque lo nombraríamos como... Disculpe, solo estamos admitiendo aquí a algunos compañeros. Entonces diríamos que este es un trióxido de tinitrógeno perdón, aquí me estoy confundiendo con esto. Perdón. Disculpen que aquí no... Disculpen que se me está aquí la falta de práctica acá. Disculpen. Entonces tenemos acá que es trióxido de dinitrógeno. Ahí está. Muy bien, entonces, si lo miramos en el sistema estequiométrico, acá vemos claramente que el nitrógeno, este subíndice 3, le corresponde al nitrógeno. Entonces diríamos, perdón, diríamos entonces de que
su índice 3 le corresponde al nitrógeno y significa la valencia. Entonces podríamos decir que en el sistema clásico, perdón, en el sistema stock, este es un óxido de nitrógeno y en este caso diríamos 3. En el sistema clásico nosotros habíamos dado una pequeña tablita. Según los valores que tuviera, así son los prefijos que le vamos a colocar. Si se recuerdan un poquito allá lejos, 1 o 2, colocábamos prefijo hipo, oso. 3 o 4 solamente era oso. 5 o 6 le colocábamos ico. Y si era 7 era per ico. Entonces acá estamos viendo nosotros de que como el nitrógeno utiliza número de oxidación 3 o valencia 3, según la tabla es oso. Significaría entonces que a este le vamos a llamar como anhídrido nitroso. Entonces recapitulamos. Se transponen los subíndices, el 3 le corresponde al nitrógeno, el 2 obviamente le va a corresponder al oxígeno. Y básicamente el número 3 para el sistema stock, aquí se expresa en números romanos. En el sistema clásico, el 3 representa de que tiene la terminación oso. Y en el sistema estequiométrico es bastante fácil porque decimos tri, óxido, y en este caso el subíndice di, que es de dinitrógeno. Entonces acá nosotros ya tenemos un ejemplo de los anhídridos, ¿verdad? No sé si habrá alguna duda con respecto a este compuesto donde le estamos asignando el nombre. Si hubieran dudas, con todo gusto me pueden escribir acá en el chat, yo estoy pendiente de ustedes. Ahí estamos aceptando a un compañero que estaba pendiente de poder accesar. Muy bien, sí sintieron el temblor, ¿verdad? Espero que no se hayan asustado mucho. Bueno, ahorita ya le di acceso a los compañeros que no podían ingresar. Bueno, al momento tengo 34 participantes y todos están dentro. Gracias ahí por... Muy bien, entonces, si no hay duda, les voy a colocar ahora un Ingeniero, simple... perdone, buenas noches. Buenas noches. El anhidro nitroso es por la valencia 3. Así es, tiene la terminación oso. Ok, gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos a compartir otra vez la pantalla. Ahora vamos a borrar alguna parte de esto de los anhídridos. Y voy a dejar la tablita acá porque nos va a servir otra vez como referencia. Pues suponiendo que les colocara ahora este compuesto. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si les colocara el siguiente? Perdón. Tiene que ser este. SO2.
Entonces, ¿cómo le vamos a nombrar a este compuesto? En el sistema, en el sistema stock está bastante fácil, en el sistema psicométrico, pero en el clásico, ¿cómo le vamos a hacer? Si ustedes observan, si transponemos estos subíndices, acá tendría como un más 2, y aquí es como que tuviera menos 1. Sabemos nosotros de que el oxígeno no puede utilizar valencia menos 1. Entonces, ¿qué significa? Que este compuesto está simplificado. O sea que en pocas palabras, lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces, ¿esto qué significa? Que entonces el verdadero compuesto es S2 o 4. Teniendo esto en mente, entonces ya nosotros podemos decir de que este es el compuesto original. Y entonces vemos nosotros de que el azufre, si le transponemos su valor, el azufre está utilizando valencia más 4. Este valor de 4 es el que le corresponde. Entonces, en el sistema clásico, podemos decir que si es 3 o 4, dice terminación oso. O sea que este en el sistema clásico podemos decir que es un anhídrido sulfuroso. ¿Verdad? ¿Por qué terminación oso? Porque tiene valencia 4 y está dentro de este rango y dice que si es 3 o 4, oso. En el sistema estequiométrico es bien sencillo, porque vamos a la fórmula simplificada y los subíndices que tienen es 2. Aquí implícitamente tenemos 1. Entonces, en este caso va a ser un dióxido de azufre, o también se puede colocar monoazufre. Y en el sistema stock vamos a decir que es un óxido de azufre y vamos a indicar la valencia. En este caso la valencia, aquí la tenemos, es una valencia 4, la cual colocamos en número 1. Ahí ya le estamos asignando los 3 nombres, digamos, a este compuesto. Ahora vamos a colocar otro ejemplo, solo que lo vamos a hacer al revés. Les voy a dar el nombre y tenemos que hallar la fórmula molecular de ese compuesto. Y ya con eso estaríamos terminando pues este repaso de alguna duda con respecto a ese compuesto. No hay dudas. Muy bien, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. Con un ejemplo siguiente. Entonces vamos a colocar vamos aquí admitiendo a otros compañeros. Entonces vamos a borrar este ejemplo que tenemos acá. Bien, ¿qué pasaría si ahora, en lugar de darles la fórmula, les voy a dar el nombre? Y ustedes me tienen que, pues, indicar la fórmula del compuesto. Entonces, suponiendo que yo les dijera, por ejemplo, un óxido de bromo 5, por ejemplo. Entonces vemos de que el oxígeno y el bromo, estamos hablando que ambos son no metales,
El bromo 1 metal más oxígeno estaría formando un anhídrido. Estos pertenecen a esta categoría. Entonces, ¿cómo se arma la fórmula? Es bien fácil. Colocamos el símbolo del bromo, Br. Colocamos el símbolo del oxígeno, que es O. Sabemos nosotros de que en los anhídridos el oxígeno utiliza valencia -2 y el bromo aquí nos lo está indicando. En números romanos nos dice que el bromo utiliza valencia 5. Entonces le colocamos acá más. ¿Qué hacemos ahora para formar el compuesto? Pues solamente vamos a transponer. Y en este caso, si transponemos, aquí como están las flechas, entonces tendríamos BR2 o 5. Esto que está acá sería la fórmula molecular del óxido de bromo 5, BR2 o 5. Si se dan cuenta, si me dan el nombre, pues al menos en el sistema stock o estequiométrico es bastante fácil poder encontrar la fórmula molecular. Aquí lo que nos está diciendo la fórmula es de que este compuesto está conformado por 2 átomos de bromo y 5 átomos de oxígeno. Muy bien, entonces, ¿alguna duda con respecto a este compuesto? ¿Cómo a través del nombre del compuesto, podemos encontrar la fórmula? Por favor, si alguien tiene alguna duda. Muy bien, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a colocar el siguiente ejemplo. Vamos a borrar otra vez. Ahora les voy a colocar otro ejemplo, solo que vamos a cambiar en el sistema. Entonces, por ejemplo, ahora les voy a decir un ejemplo sería el siguiente. Dióxido Inge, tiene apagado su micrófono.
No se escucha lo que está diciendo Inge. Shush. No se escucha nada, ingeniero. ¿Me escuchan ahorita? Ahora sí. ¿Sí se escucha? Muy bien, vamos a replantear el problema. Vamos a colocar que es un heptaóxido de dicloro. Es que estaba mal construido, entonces por eso es que se lo estoy replanteando. Entonces me dicen cuál es la fórmula de heptaóxido de dicloro. Es bien fácil. Colocamos el oxígeno del lado derecho. Luego colocamos el cloro del lado izquierdo. Hepta significa 7 y di significa 2, ¿verdad? Aquí están los 2 y esto es 7. Entonces aquí le vamos a colocar 7 donde está el oxígeno. Y aquí le vamos a colocar el 2 donde está el cloro. Y básicamente esta sería nuestra fórmula molecular. Di, o sea, 2 le corresponde al cloro y hepta le corresponde a donde está el oxígeno. Entonces acá estamos diciendo que el heptaóxido de dicloro se conforma por 7 átomos de oxígeno y 2 de cloro. Solo así se deja, ¿va? Hepta significa 7 y di representa 2. ¿Verdad? Entonces aquí no hay necesidad de transponer valencias porque en el sistema geométrico de una vez nos dice cuántos átomos hay de cada elemento presentes en el compuesto. Ahora, otro ejemplo podría ser que ahora me dieran el nombre en el sistema clásico. Por ejemplo, que yo les dijera a ustedes anhídrido anhídrido sulfúrico. Entonces, ¿cómo vamos a formar este compuesto? Entonces, como es un anhídrido, sabemos de que tiene oxígeno. Cuando tiene la raíz sulf, hace referencia al azufre. Entonces acá vamos a colocar oxígeno. Del lado derecho, colocamos del lado izquierdo el azufre. Y entonces tenemos de que el oxígeno utiliza valencia -2. Ahora, ¿qué valencia va a utilizar el azufre? Si ustedes ven, tienen la terminación ICO. De la tabla que yo les había dado anteriormente, ICO dice que se utiliza cuando tienen valencia, dice, según la tabla que yo les di. Bien, disculpen, solo estábamos aquí admitiendo a algunos compañeros. Dice que la valencia es 5 o 6, dice. Para que utilice el prefijo ICO. Entonces la pregunta es si le colocamos valencia 5 al azufre o le colocamos valencia 6. La teoría dice de que para poder saber esto, dice que el azufre, si está ubicado en columna o grupo par, va a utilizar valencia par. Si en dado caso estuviera ubicado en un grupo que es impar, entonces utilizamos la valencia impar. Entonces, como les estoy mostrando la pantalla, por favor díganme si logran visualizar esta pantalla, ¿no? ¿Sí logran ver la tabla periódica? ¿O no la logran ver? No. ¿No? No.
Entonces, por favor, si No. tienen ahí si tienen ahí a la mano su tabla periódica, necesito por favor que busquen el azufre. Está en el 6A. Está en el grupo 6A, muy bien. Entonces, como está en el grupo 6A, entonces vamos a colocar aquí que el azufre se encuentra en el grupo 6A, está en grupo par. Significa, lo que nos dice la regla es de que para poder saber qué valencia, si está en grupo par el azufre, entonces va a utilizar la valencia par. Si hubiera estado en impar, entonces utiliza la impar. Entonces acá, pues vamos a colocar que utiliza 6. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, lo que quiere decir es de que el compuesto queda de la siguiente manera. El 2 se traslada para acá y el 6 se traslada para acá. Entonces, nos va a quedar aquí 2 y aquí nos va a quedar 6. Simplificando entonces el compuesto, como ambos tienen mitad, la mitad de 2 es 1, no se escribe, y la mitad de 6 es 3. Entonces, el compuesto del anhídrido sulfúrico sería SO3. Entonces, aquí vemos nosotros cómo a través del nombre en el sistema clásico podemos obtener el compuesto. Entonces, decía el oxígeno con valencia -2. ¿De dónde salió el 6? Como tiene terminación ico, dice que podría ser 5 o 6. ¿Cómo podemos saber cuál de los dos vamos a seleccionar? La regla dice que si el azufre está en columna par, utilizamos la valencia par. Si estuviera en impar, entonces utilizo la valencia impar. Entonces acá, según lo que vimos en la tabla periódica, el azufre está en el grupo 6A, está en un grupo par, por ende va a utilizar la valencia par, que en este caso sería 6. Pues la que utilizamos acá, se transponen los superíndices pasando a ser subíndices y luego se simplifica si es posible. Entonces, acá tendríamos nosotros la fórmula molecular del anhídrido sulfúrico. Muy bien, entonces, antes de pasar al tema de los hidruros, les voy a colocar aquí 3 ejercicios para que ustedes me den para que puedan encontrar la fórmula. Y entonces ya podemos reforzar pues esta parte de los anhídridos. Antes de ello, ¿alguna duda con respecto a este problema? ¿Alguien que tuviera alguna duda? Muy bien, entonces si no hay dudas, les voy a colocar otra vez la pantalla acá, les voy a colocar. Ya tengo aquí visualizando la tabla, entonces aquí ahorita sí deberían de visualizar la tabla, ¿no? Si la logran ver, entonces ahora sí tenemos aquí el azufre, y es lo que les mencionaba, está en el grupo 6A y es par, ¿verdad? Entonces ahí ya se nos facilita a nosotros esto, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a colocar aquí unos ejemplos para que ustedes me hagan el favor de poder colocarle la fórmula. Les voy a dar el nombre y ustedes colocan la fórmula. Entonces, por favor, lo siguiente sería óxido de boro tres. El siguiente va a ser un trióxido de tibromo. Y el siguiente sería un anhídrido
Anhídrido. Vamos a poner acá. Hiposelenioso. Muy bien. Entonces, por favor, necesito, les voy a dar unos 3, 4 minutos, por favor, para que ustedes puedan resolver lo que tenemos acá en la pizarra. Entonces, asignemos la fórmula molecular para estos 3 compuestos. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar. Vamos a mostrar la pizarra. Muy bien, entonces, por favor, necesito que revisen sus respuestas. A ver si lo tenemos bien. Entonces, tenemos de que el primer compuesto, óxido de boro 3, básicamente la fórmula debería de ser, ustedes corroboran sus, vemos que la valencia es 3, entonces el símbolo del boro es B, colocamos el oxígeno, sabemos nosotros de que el oxígeno es con -2 y el boro dice que tiene valencia 3. ¿Qué hacemos ahora?
solo se transpone. Y entonces nos queda boro 2, oxígeno 3. Esa sería la fórmula entonces de el óxido de boro 3. El trióxido de dibromo, ese sí estaba más fácil porque aquí no había necesidad de hacer nada más, sino seguir. Di significa 2, tri significa 3. Entonces, como en este caso el bromo lo vamos a colocar del lado izquierdo. El oxígeno de bromo dice que tenemos 2. Y de oxígeno tenemos 3. Muy bien, entonces la fórmula sería Br2 o 3. Estaba fácil. Y ahora el anhídrido hiposelenioso, sistema clásico. Prefijo hipo, sufijo o terminación oso. ¿Se recuerdan ustedes de la tablita que teníamos que nos decía a nosotros de que hipo, oso, utiliza valencia 1, dice, o valencia 2? Entonces la pregunta es, ¿utilizamos la valencia 1 o utilizamos la valencia 2? ¿De qué va a depender? Pues en este caso del selenio, ¿dónde está ubicado? Si está en columna par o impar. Si estuviera en par, utilizamos 2, y si está en impar, utilizamos 1. Entonces acá les voy a compartir la tabla periódica. Aquí tenemos ya la tabla periódica. Y entonces nosotros encontramos al selenio, y ustedes ven, el selenio está en el grupo 6A, quiere decir que está en un grupo par. Entonces, como está en un grupo par, tendríamos nosotros que decir de que la valencia que vamos a utilizar es la valencia 2. Entonces acá, ¿cómo se formularía el compuesto? Diríamos selenio, colocamos el oxígeno, ya sabemos de que el oxígeno utiliza valencia -2, y el selenio dice que utiliza valencia +2. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sería transponer, y entonces nos va a quedar SE, su índice 2, oxígeno 2, y esto dice que se puede simplificar, y entonces nos va a quedar selenio, y nos va a quedar solamente oxígeno. Y ahí tendríamos nosotros la fórmula del anhídrido hiposelenio. Muy bien, les voy a crear para el día de mañana un cuestionario de autoevaluación. Voy a ver si se los voy a realizar en Moodle para que lo puedan hacer. O si no, también vamos a utilizar una herramienta que se llama Quizzes, que también es bastante interactiva. Entonces, la idea es que podamos repasar los óxidos ácidos, los óxidos básicos y los peróxidos, para ver si nosotros logramos distinguir ellos. Y también les voy a adjuntar a la plataforma las presentaciones que sus compañeros han hecho, porque necesito que ustedes puedan estudiar un poquito las aplicaciones de óxidos, anhídridos y de peróxidos. Entonces, esto es bien, bien importante. ¿Verdad? Entonces, antes de terminar prácticamente la parte de nomenclatura de estos compuestos binarios, que se le llaman compuestos que pertenecen a la familia de los compuestos oxigenados, si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo en este momento. Muy bien, entonces, por favor, si tuvieran alguna duda.
Muy bien, dice ahí los compañeros que no tienen. Entonces, seguramente yo el día de mañana por la tarde les voy a mandar el link del cuestionario de evaluación. Se los voy a subir a la plataforma de Moodle, ¿verdad? Ya sea si lo van a trabajar ahí internamente o lo van a hacer en otra plataforma, pero ahí va a estar el link para que ustedes puedan reforzar esta parte de compuestos binarios oxigenados. Muy bien, entonces vamos a dejar esto por un lado. Ahora nos vamos a trasladar a los compuestos hidrogenados. Entonces nosotros vamos a decir de que los compuestos hidrogenados son compuestos que ahora tienen como base fundamental el hidrógeno. Dejamos por un lado el oxígeno y nos pasamos ahora al hidrógeno. El hidrógeno básicamente tiene una característica que tiene número atómico 1, solo tiene un electrón de valencia, es el único que puede compartir, de hecho no lo pierde. El hidrógeno cuando forma los compuestos regularmente lo que tiende a hacer es compartirlos para poder formar los compuestos. O en su defecto, si fuera un enlace iónico, pues lo que va a hacer es cederlo. Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a estudiar los hidruros? Yo les voy a colocar aquí como referencia en la página del manual para que ustedes vean qué tema es el que estamos desarrollando y en qué página ustedes lo pueden estudiar. Entonces vamos a colocar acá la pizarra, la vamos a borrar. Muy bien, y entonces vamos a colocar el tema de los hidruros. Dice que los hidruros se van a formar, puede ser por un metal o puede ser un no metal. Pero la peculiaridad que tienen estos compuestos es de que tienen como adicional el hidrógeno. Y dice que el hidrógeno utiliza valencia -1, número de oxidación -1. Y esa va a ser la estructura que nosotros vamos a utilizar para poder formar compuestos. Hidruros metálicos o hidruros no metálicos, dependiendo de esto. Esto lo pueden ustedes ver en la página 84. Aquí les voy a colocar la referencia. En la página 84 del libro de texto, básicamente ahí ustedes pueden encontrar la temática de los hidruros. Entonces, les pido por favor que estudiemos esto porque este tema lo vamos a avanzar muy rápido. Entonces, para mayor información, ahí ustedes pueden estudiarlo. Básicamente tenemos varios casos de los hidruros para poderlos estudiar de una manera fácil. Realmente, donde hay una variación es en el sistema clásico para asignar el nombre de estos compuestos. En el sistema estequiométrico y sistema Stock realmente es muy sencillo. Todos son hidruros y no hay distinción entre los diferentes casos, solo excepción en el último caso que vamos a ver, que en lugar de ser hidruro el compuesto dice que pasan a ser ácidos binarios. Pero de ahí en todos los demás casos son hidruros. Entonces el caso que, sí podríamos decir que entre todos los casos la diferencia en cuanto a lo que es asignación del nombre es en el sistema clásico. En los demás sistemas es bastante sencillo. Entonces vamos a borrar esta parte que tenemos acá y vamos a abordar pues nuestro primer caso. Y le vamos a colocar acá caso 1. Y este primer caso dice que está integrado por los elementos del grupo (1A) y 2A. Cualquier elemento que sea así, más, dice, el hidrógeno que utiliza valencia -1. Entonces, para ello nosotros vamos a colocar algunos ejemplos de cómo formar hidruros, que básicamente es el nombre genérico. ¿Por qué hidruro? Porque en este caso
el que le da la base es el hidrógeno. Entonces nosotros aquí podemos decir que nuestro nombre genérico para estos compuestos va a ser hidruro. Y en este caso, estos elementos, bueno, perdón, es grupo 1A, 2A dice, y le voy a agregar, vamos a borrar esta partecita de acá, donde grupo 1A y 2A dice, y también que pueden ser los metales. Eso es lo que a mí me hace falta. Entonces puedo incluir elementos del grupo 1A, 2A, puedo introducir cualquier metal y dice que se va a unir con el hidrógeno. Entonces acá dijimos de que estos compuestos tienen la raíz de hidruro, dado que tienen hidrógeno, y en este caso estos metales, pues nosotros vamos a decir que le vamos a colocar el nombre del metal. Si tiene una única valencia, puede ser solamente la terminación del metal o terminación ico. Y si tiene dos valencias, pues la terminación ico u oso, según corresponde. Entonces acá nosotros podemos colocar que puede ser terminación ico o también puede ser la terminación oso, ¿verdad? Sabemos nosotros de que hay metales que tienen dos valencias, la mayor ico y la menor oso. Si solo tiene una única valencia, terminación ico o solamente el nombre del elemento. Si tiene más de dos valencias, solo utilizamos las dos menores para poder asignar el nombre. Entonces acá nosotros ya podríamos trabajar estos casos. Entonces, ¿cómo podemos formar un hidruro? Suponiendo que a mí se me ocurre seleccionar un elemento del grupo 1A. Entonces, para ello yo les mostraría la tabla periódica. Aquí está. Y aquí vamos a tener pues, los elementos del grupo 1A. Entonces podría seleccionar cualquiera de estos para poder formar un hidruro. Se me ocurre colocar el litio, ¿verdad? Como un elemento para poder formar un compuesto. Entonces venimos acá en la pantalla y vamos a colocar entonces el litio como un elemento de referencia. Entonces, suponiendo que se me ocurre que quiero formar el litio, entonces voy a colocar Li. El litio tiene, si ustedes ven en su tabla periódica, tiene una única valencia y su valencia es +1. Dice que vamos a colocar el hidrógeno, solo que el hidrógeno tiene valencia -1. Según lo que nosotros hemos visto, ¿qué se hace con los superíndices? Dice que se transponen. Entonces, ¿qué quiere decir? De que si el litio se une al hidrógeno, entonces su compuesto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos va a quedar LiH. Si ustedes se dan cuenta, el 1 se transpone y el 1 en química no se escribe, se sobreentiende. Entonces nosotros aquí tenemos un compuesto que es un hidruro que está conformado por un elemento del grupo 1A y pues tiene hidrógeno. Y entonces, ¿cómo le vamos a asignar el nombre en el sistema clásico? Como el litio solo tiene una única valencia, entonces puede ser solamente el nombre del elemento o terminación ico. O sea que este lo puedo nombrar como hidruro. Hidruro de litio. O como le digo, hidruro lítico. Pero regularmente cuando tienen una única valencia, prefijo D y solamente el nombre del elemento. Si fuera en el sistema estequiométrico, ¿cómo lo nombraríamos? Bueno, entonces como acá ustedes observan, los sufijos que tenemos es 1 y 1. Para esos cuales utilizamos mono, pero dijimos que pueden ser opcionales. Puedo colocar monohidruro de monolitio o si no solamente hidruro de litio.
Pues voy a suprimirlo, porque solamente es 1, ¿verdad? Entonces el prefijo. Diríamos entonces que también nos queda como hidruro. Como hidruro de litio. Y entonces, en el sistema stock, ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Cuál es la valencia que tiene el litio? Pues valencia 1. Entonces acá vamos a decir que es un hidruro de litio, solo que vamos a decir que la valencia que tiene es una valencia 1. ¿De dónde sacamos la valencia 1? Pues está acá, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros esto. Entonces, vuelvo a explicar. Formamos un compuesto con el litio que tiene valencia 1, se transpone, me quedó LiH. ¿Cómo se nombra en el sistema clásico? Como el litio solo tiene una única valencia, pusimos más el nombre del elemento, o sea, hidruro de litio. Como estos tienen su índice 1 nada más, podemos decir monohidruro de monolitio o suprimirlo, que fue lo que hice, hidruro de litio. Y por último, en el sistema stock, hacer referencia en números romanos al litio, que es 1, entonces decimos hidruro de litio 1. De esta manera, nosotros estamos asignando los 3 nombres en el sistema para un hidruro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a este compuesto? La primera, perdone, es clásico, dijo. ¿El sistema? Primera es clásico. Ok. Como el litio solo tiene una valencia, entonces le colocamos solamente más el nombre del elemento. Ahora, si en dado caso ya el metal tiene 2 valencias, la menor sería oso y la mayor sería I. Muy bien. O sea que eso tiene los 3 sistemas también. Exactamente. Los hidruros también se pueden nombrar en los 3 sistemas. El primero que está en color negro es el sistema clásico. El que está en color como mostaza, ese es el sistema estequiométrico o sistemático, y el que está en color azul es el sistema stock. Vamos a colocar otro ejemplo. Vamos a borrar esto que está acá. Siempre vamos a hablar del caso número 1. Vamos a limpiar acá la pizarra. Y entonces vamos a escribir lo siguiente. ¿Qué pasa ahora si quiero formar un compuesto con un elemento del grupo 2A? Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar la tabla periódica. Y entonces aquí vemos el grupo 2A, tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Entonces se me ocurre a mí colocar calcio, ¿verdad? Vamos a formar aquí un hidruro con el calcio. Vemos que tiene una única valencia. La valencia que exhibe el calcio es 2 nada más. Entonces acá vamos a mostrarles ahora la pizarra. Y entonces diríamos que para poder formar un compuesto sería de la siguiente manera. Colocamos el calcio, tiene valencia 2. Colocamos el hidrógeno, valencia menos 1. ¿Qué hacemos ahora con las valencias? Dice que se transponen. Significa entonces que el compuesto ahora va a ser CaH2. Este sería entonces el compuesto que estaría formando el calcio con el hidruro, CaH2. Ahora, ¿qué nombre le vamos a asignar? Como les decía, podemos asignar los 3 sistemas. El clásico, ¿qué nos dice entonces? Entonces el clásico nos dice que valencia, como el calcio solo tiene una única valencia, no tiene terminación oso ni ico, sino solamente el nombre del elemento. O puede ser ico, pero ico casi no mucho se utiliza, más es la terminación del nombre del elemento. Entonces diríamos que este es un hidruro. ¿Por qué hidruro? Porque tiene hidrógeno. Ese es el nombre básico. Y en este caso podemos decir de
de calcio. Sistema clásico. Sistema estequiométrico, pues ya le vamos a ver los subíndices que tiene. Su índice 2, que su índice tiene el calcio, implícitamente tiene un 1 ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Vamos a decir que este va a ser un dihidruro de, como tiene su índice 1, puede ser monocalcio o si no solamente calcio. Voy a colocar acá para simplificar de calcio. Y en el sistema stock, diríamos que va a ser un hidruro de calcio. Y la valencia que tiene el calcio es una valencia 2. ¿De dónde sacamos el 2? Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? El calcio utiliza valencia 2. Otra vez asignamos, dada la fórmula molecular, pues estamos asignando ahí los 3 nombres para ese compuesto. Ahora vamos a colocar un ejemplo donde el metal que vamos a utilizar pues tiene 2 valencias. Muy bien, entonces vamos a pasar a ese ejemplo. Voy a dejarles de compartir la pantalla. Y de la tabla periódica vamos a seleccionar un metal de los que están acá, ¿va? Todos estos que están acá en el grupo B, que lo estoy aquí mostrando con el mouse, se les conocen como metales de transición interna. Entonces, cualquiera de esos pueden formar hidruros, o sea, un metal con el hidrógeno. Entonces, voy a utilizar como referencia acá, de ejemplo, el paladio. Si ustedes ven, tiene 2 valencias. Tiene una valencia 2 y tiene una valencia 4. Dependiendo, si utiliza la 2, va a tener la terminación oso, y si utiliza la mayor, que es 4, va a tener la terminación ico. Entonces, se me ocurre que vamos a utilizar la valencia 4 para poder formar este compuesto, pero puede formar también con la valencia menor. O sea que, en pocas palabras, el hidrógeno al momento de unirse con el paladio puede formar 2 hidruros, uno con la valencia menor y uno con la valencia mayor. Pero en este caso lo voy a trabajar con la valencia mayor. Entonces les voy a mostrar. No tiene un orden en eso. ¿Podía escoger cualquiera o...? Bueno, en siempre este caso les voy a explicar ahorita el ejemplo, ¿verdad? Entonces, en función a eso, si a usted ya le dan la fórmula molecular, pues ya le seleccionaron la valencia, ¿verdad? Entonces, usted solamente lo que le queda es, pues, asignar el nombre, como está a continuación. Suponiendo de que voy a borrar esto, y ahora yo les doy esta fórmula. Lo voy a colocar en color azul para que se vea mejor. Por ejemplo, que venga acá y les coloca PDH. Aquí ya les estoy dando la fórmula molecular. Entonces yo les digo, dada la fórmula molecular, asigne los nombres, el nombre del compuesto en los 3 sistemas. Entonces aquí si se dan cuenta, ya la fórmula ya está dada. Entonces ahora, ¿qué valencia utilizaron? Eso es lo que habría que averiguar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber qué valencias? Pues ya sabemos nosotros que se transponen. El 4 le corresponde al paladio y el valor de 1 que está acá implícito le corresponde a quién? Al hidrógeno. Entonces ya sabemos de que el hidrógeno utiliza -1 y el paladio 4. Y según lo que les había mostrado en la tabla periódica, paladio utiliza 4 y en este caso 4 sería la valencia mayor. ¿Para qué me sirve esto? Para saber de que la terminación en el sistema clásico es ico. Entonces regresamos a la pizarra y entonces digamos nosotros de que este compuesto en el sistema clásico, su nombre sería un hidruro con la terminación ico porque utiliza la valencia mayor.
O sea que va a ser un hidruro paládico. Ahora vamos a pasar al sistema estequiométrico. Aquí está bien fácil porque en el estequiométrico vemos que tiene un valor de 4 y tenemos un valor de 1. Entonces, 4, ¿qué prefijo se utiliza? Tetra, haciendo referencia a 4. Y 1 dijimos que era mono o se puede omitir. O sea que este puedo decir que es un tetra hidruro. ¿Por qué tetra? Porque es 4, ¿verdad? Y 1 que sería monopaladio o si no solamente de paladio. Cualquiera de las dos formas está bien. Voy a colocar la masa cortada que sería de paladio. Pero si alguien acá me coloca, por ejemplo, de monopaladio, pues está bien, ¿verdad? No hay ningún problema. Y por último, vamos a decir en el sistema stock que esto va a ser un hidruro de paladio y tenemos que identificar pues cuál es la valencia, ¿verdad? Del paladio. Y en este caso la valencia del paladio, aquí lo estoy colocando en color verde. Habíamos dicho que la valencia era 4. Entonces, tenemos acá un hidruro paládico, sistema clásico, tetrahidruro de paladio o si no un hidruro de paladio 4. Básicamente ahí tenemos ya los nombres para esto. Entonces, si se dan cuenta, colocamos 3 ejemplos, un elemento del grupo 1A, un elemento del grupo 2A o cualquier metal. Si el metal solo tiene una valencia, se nombra hidruro más el nombre del elemento. Si tiene 2 valencias, si es la menor, oso, y si es la mayor, ico. Si en dado caso tiene más de 12 valencias, ya les había dicho, se toman las 2 menores y las siguientes se excluyen, se eliminan, no se toman en cuenta para la formación de hidruros. Muy bien, entonces acá yo les di la fórmula, entonces ahora voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Ahora les voy a dar 3 nombres de hidruros del caso 1 y ustedes van a colocar la fórmula molecular que les corresponda a estos compuestos. Entonces voy a borrar esto que está acá. Y entonces ahora les voy a colocar 3 ejemplos. Entonces necesito por favor que ustedes, dado el nombre, ahora ustedes van a encontrar la fórmula molecular del compuesto. Entonces el primero que les voy a colocar va a ser un hidruro cromoso. Les voy a colocar ahora otro con otro color para que se les haga más fácil distinguirlo. Ahora les voy a colocar un dihidruro de, perdón, no sería de, sino sería hidruro de hierro 3. Y el último sería un
un dihidruro de manganeso. Entonces, por favor, asignemos las fórmulas a estos compuestos. Ya casi estamos terminando la clase el día de hoy. La ventaja que tenemos en el Zoom es de que automáticamente la plataforma sí graba las videoconferencias. En Blackboard yo estaba utilizando una aplicación para grabar todo lo de la pantalla. Lo único que el problema es de que cuando alguno de los participantes habla o dice algo, no permitía la grabación de voz. En cambio acá, pues básicamente sí estamos grabando tal y como se está desarrollando la clase. Entonces voy a colocar el link en la plataforma de Moodle para que ustedes puedan ahí accesar y pues no tener ningún inconveniente. Muy bien, entonces vamos a proceder a resolver esto fácilmente. El primero nos dice un hidruro, entonces yo sé que el hidruro se compone de hidrógeno. La valencia que utiliza el hidruro, -1. Como me dice cromo, colocamos Cr. Y como me dice oso, tendría que hacer referencia a la valencia menor. Vamos a buscar la tabla periódica. Y buscamos el cromo y vemos nosotros de que el cromo está acá, número atómico 24. Y si ustedes observan, tiene 2, 3 y 6. Entonces, ¿qué hacemos? Dice que se toman las dos menores, 2 y 3, y 6 prácticamente queda fuera. Entonces, entre 3 y 2, ¿cuál es la menor? 2. Como tiene terminación oso, el compuesto significa que está utilizando la valencia 2. Entonces, teniendo esto en mente, lo que nosotros hacemos acá es colocar 2. Entonces, ¿cómo quedaría el compuesto? Pues lo único que hay que hacer sería hacer la transposición. ¿Y cómo se hace la transposición? El 1 para acá y el 2 para acá. Y eso significaría entonces que el compuesto quedaría CR1H2. Esa sería la fórmula del hidruro cromoso. Para el hidruro de hierro 3, eso está bien fácil, porque el hidruro ya sabemos que es -1. Como dice hierro, el símbolo del hierro es Fe. Y me dice que utiliza la valencia 3. Entonces se la voy a colocar acá. ¿Qué hay que hacer? Transponer, dice, los superíndices. ¿Esto qué significaría entonces? Que la fórmula nos va a quedar como FeH3. El 1 se traslada para acá y el 3, entonces, hidruro de hierro 3. Y por último, para concluir, sistema estequiométrico, porque está utilizando prefijos di. Acá no me aparece ningún prefijo. Si no aparece el prefijo, se asume que es mono, o sea, 1. Aquí di hace referencia a 2. Y aquí, como no hay prefijo, pues tiene que hacer referencia a 1. ¿Cómo se formaría entonces el compuesto? Es bastante fácil, porque dihidruro significa que hay 2 hidrógenos. Luego colocamos el símbolo del manganeso, que es Mn. Y en este caso, como me dice 1, significa que solamente tiene su índice 1. Entonces, el compuesto sería MnH2. Ahí básicamente tendríamos nosotros el primer caso de los hidruros. ¿Alguna pregunta con respecto a estos ejemplos de los hidruros? Del primer caso, ya vimos que se pueden formar con elementos del grupo 1A, 2A y metales. Sí, que me pregunta José que si podría ir como hidruro lítico. Me preguntó anteriormente, disculpen que no vi los mensajes. Sí se puede, cuando solo tiene una valencia, puede ser de litio o puede ser lítico. No hay ningún problema.
Muy bien, ¿alguna otra duda con respecto a lo que hemos visto hasta el momento? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer para mañana tenemos dos actividades. Una, yo les voy a subir a la plataforma de Moodle. Entonces, cuando ustedes entren a las 6:15, lo primero que van a hacer es que van a ver una actividad que va a ser como un feedback, podríamos decir, o una retroalimentación o autoevaluación sobre los compuestos oxigenados. Ustedes ingresan a ese link y lo responden. Y después lo que yo quiero es generar si hay algunas dudas o algunas preguntas. Y vamos a continuar con el tema de los hidruros. Entonces, por favor, el link, yo lo puse de manera recurrente. Espero que este link sea el que nos esté sirviendo para todas las clases y no estemos cambiando. Pero eso lo vamos a saber hasta el día de mañana. Si nos funciona, pues entonces iremos con el mismo link. Si no, pues yo les estaré creando nuevos links. Pero yo espero que no haya ningún problema. También les voy a colocar el link en Moodle de la clase grabada del día de hoy, ¿verdad? Entonces yo les agradezco bastante. Si no hay dudas, entonces yo les agradezco bastante por estar pendientes de la clase. Y como les decía, estimularlos y motivarlos para que continúen con sus clases. Yo sé que no es un proceso fácil. De manera virtual se complica a veces porque pues a veces no se entiende o la señal se va y es poco intermitente, pero espero que este proceso de acompañamiento funcione y cualquier cosa o cualquier duda que ustedes tengan, por favor ahí en el WhatsApp me pueden escribir. Entonces, si no hay dudas, yo les agradezco bastante y les deseo feliz noche, jóvenes. Hasta mañana.